Hola, hoy vamos a explorar algo que es de verdad esencial, cómo esas primerísimas relaciones, esos lazos con quienes nos cuidan al inicio de la vida. Bueno, cómo no solo construyen nuestra capacidad para, pues, recuperarnos de las dificultades, sino que también moldean cómo vemos el mundo. E incluso, fíjate, nuestra sensación más íntima de ser reales. Exacto. Es un tema fundamental. Para este análisis nos estamos basando en extractos del capítulo 7 llamado Ponerse en la misma longitud de onda, apego y sintonización. Un material muy rico, que profundiza en la ciencia detrás de esto, pero también en las historias. Sí, justo. Y la misión hoy es, pues, entender a fondo cómo esa sintonía, o la falta de ella, claro, cómo configura la mente del niño y cómo sienta las bases para la manera en que navegamos la vida después. Ok, pues vamos a desglosar esto. Venga. El capítulo arranca con una imagen, híjole, muy fuerte. Nos sitúa en la clínica infantil del Centro de Salud Mental de Massachusetts y describe a niños que eran, el texto usa la frase criaturas salvajes. ¡Qué fuerte! Sí, niños profundamente perturbados, muy inquietos, agresivos, mordían, pegaban. Algunos, fíjate, buscaban afecto y de repente huían, como aterrados. ¡Wow! Otros, al contrario, eran sumisos hasta un punto que dolía verlos, incapaces de jugar, de explorar. Algunos incluso no se reconocían en el espejo. O sea, buscaban desesperadamente el cariño, pero al mismo tiempo estaban inundados de rabia. Una descripción devastadora, y habla mucho de esa desorganización interna, ¿no? Totalmente. Y para intentar entender qué pasaba en sus mentes, hicieron un estudio comparativo, muy revelador. Usaron tarjetas con dibujos ambiguos como una versión para niños del famoso TIAT de Henry Murray. Ajá, el test de percepción temática adaptado. Exacto. Y compararon a estos niños de la clínica que tenían historias de maltrato severo con niños de una escuela cercana. Pero ojo, que esto es importante. Estos últimos también vivían en un entorno con mucha violencia comunitaria. O sea, no era un grupo control perfecto. Claro, pero la diferencia clave era el maltrato directo en casa. Querían aislar ese factor. Justo. Ver el impacto específico del cuidado temprano. Y hay un ejemplo que ilustra la diferencia de una forma brutal. Una tarjeta mostraba a dos niños viendo a su papá arreglar un coche. Algo cotidiano, ¿no? Sí, una escena neutra en principio. Bueno, pues todos los niños, ambos grupos, vieron el peligro potencial. Que el coche se podía caer, esas cosas. Ok, hasta ahí normal. Pero aquí viene lo clave. Los niños del grupo control, los de la escuela, contaron historias con solución. Tipo, pues arreglé el coche y luego se van a McDonald's. Un final positivo, una resolución. Sí. En cambio, los niños maltratados, sus historias eran de terror puro. Una niña dijo que la niña de la foto iba a agarrar un martillo y a pegarle al papá. Vaya. Otro imaginó que pateaba el gato del coche para que aplastara al padre y describió sangre por todos lados. Qué imágenes tan violentas y desesperadas. Y además, el simple hecho de contar esto los agitaba muchísimo. Se desorganizaban visiblemente. Lo verdaderamente impactante aquí, creo, no es solo la negatividad. Es como el trauma parece, como borrar la posibilidad misma de un resultado seguro. Incluso frente a algo neutro, como esa imagen. Su mundo interno parece no tener salidas seguras. Cualquier estímulo es una amenaza. Claro, la percepción está totalmente alterada. Exacto. Y esto, pues, obliga a cuestionar esas etiquetas que seguro recibían muchos de estos niños. TDAH, trastorno de conducta, oposicionista desafiante. Sí, las etiquetas comunes. ¿Podrían estas etiquetas estar en realidad ocultando algo mucho más profundo? O sea, el impacto real del trauma temprano en cómo perciben, sienten y reaccionan. Pues todo indica que sí. Tiene todo el sentido. ¿Y de dónde viene toda esta línea de pensamiento sobre el apego? El texto nos recuerda a figuras clave, ¿no? Pioneros británicos. Sí, John Bowlby, Donald Winnicott son nombres fundamentales en esto. Y el texto menciona un dato curioso, que varios de ellos fueron enviados a internados de niños. Ah, mira. Y se especula que esa separación temprana pudo, quizá,
avivar su interés en ese vínculo primordial entre madre e hijo. Es una hipótesis interesante, ¿no? Cómo las experiencias personales pueden influir en la investigación. Sí, y Bowlby lanzó una idea que en su momento fue, pues, revolucionaria. Dijo que los problemas de conducta infantil no eran solo fantasías internas, como se pensaba mucho entonces. Claro, la visión psicoanalítica más clásica se centraba en lo intrapsíquico. Exacto. Bowlby dijo, no, son respuestas lógicas y directas a experiencias reales de abandono, maltrato, separación. Le dio un peso enorme a la realidad vivida por el niño. Y de ahí surge su concepto central, el de la base segura. La base segura. Explícanos un poco más eso. Pues es esa figura de cuidado principal, generalmente la madre al principio, que funciona como un puerto seguro, una fuente fiable de consuelo y de fortaleza. Cuando existe esa base segura, el niño siente la confianza necesaria para ir y explorar el mundo. Porque sabe que tiene a dónde regresar si algo va mal, ¿no? Justo. Sabe que hay un refugio. Y los bebés, fíjate, están biológicamente programados para buscar esa conexión. Responden a caras, a voces, a expresiones. Las observaciones de Bowlby en los parques eran muy claras. Los niños juegan cerca de la madre, pero voltean a verla, regresan si ella se distrae o si se acerca un extraño. Necesitan sentir esa conexión para sentirse seguros y poder explorar. Pero claro, no basta con que el cuidador esté ahí físicamente, ¿verdad? Se necesita algo más. Exacto. Para que el apego sea realmente seguro, se necesita lo que llaman sintonización emocional. Sintonización emocional. Suena a estar en la misma onda. Pues sí, es justo eso. Es esa sensación profunda de que el otro te capta, te entiende, sin necesidad de palabras, y empieza increíblemente temprano. El texto menciona un estudio de Andrew Meltzoff con bebés de apenas 6 horas de nacidos. 6 horas. ¡Wow! Sí, que ya imitaban gestos faciales del adulto. Es como nuestra base social más primaria. Está ahí desde el minuto 1. ¡Qué maravilla! Y aquí es donde la cosa se pone, fascinante. El texto usa una anécdota basada en el trabajo de Ed Tronick, que lo ilustra perfecto. Imaginen la escena. Una mamá y su bebé, de 2 meses. Están jugando, pura conexión, risas, todo bien. La típica escena idílica. Sí, pero el bebé, pues emocionado, le jala el pelo a la mamá sin querer. Ups. Y la mamá, claro, grita de dolor, se enfada un instante, ¡pum! Ahí está la ruptura. La conexión se rompe. El bebé pasa del placer al susto en un segundo. Exacto. Se asusta, se cubre la cara. La fuente de placer es ahora momentáneamente fuente de miedo. ¿Qué momento tan crítico? Pero aquí viene la clave. La madre, al ver la reacción del bebé, se da cuenta. Cambia el tono, busca calmarlo, se acerca suavemente. El bebé, todavía asustado, como que espía entre los dedos, queriendo reconectar, pero con cautela. ¿Buscando la señal de seguridad de nuevo? Y la madre se acerca, le hace cosquillas suavemente. Y el bebé ríe. Ahí está la reparación. La armonía se restaura. Es un ciclo completo. Sí, todo ese ciclo. Placer, ruptura, reparación, placer. En menos de 12 segundos. Es increíblemente rápido. Y lo crucial es entender que esta danza de ruptura y reparación, cuando funciona bien, o sea, cuando la reparación ocurre consistentemente, Ajá. es lo que construye la resiliencia. El bebé aprende algo fundamental, que las emociones negativas, como el miedo o la frustración, son manejables, y que las desconexiones, las rupturas en la relación, se pueden reparar. Eso da una seguridad tremenda. Claro, no es que nunca haya problemas, sino que se pueden solucionar. Exacto. Y fíjate, no es solo algo emocional, es fisiológico también. ¿Cómo? Fisiológico. El ritmo cardíaco del bebé, sus hormonas de estrés como el cortisol, se regulan en sincronía con el cuidador que está calmado. Es como si el sistema nervioso del cuidador le enseñara al sistema nervioso del bebé a calmarse después de una activación. O sea, ¿le presta su calma, por así decirlo? Algo así. Aprenden que las sensaciones internas intensas como el hambre o el miedo pueden manejarse y que se puede volver a un estado de confort y seguridad. ¡Qué importante! Y mencionaste a Winnicott también. Él aportó algo más, ¿verdad? Sí, Winnicott puso mucho énfasis en la importancia del sostenimiento físico, lo que él llamó holding. El cómo nos cargan, nos mecen. Exacto. Cómo nos sostienen físicamente, cómo nos contienen. Eso sienta las bases para sentir nuestro propio cuerpo
como algo real, como nuestro hogar seguro. Y él tenía esa idea famosa de la madre suficientemente buena, ¿no? Que no se necesita ser perfecta. Justo. No se trata de perfección, sino de estar ahí de manera consistente y suficientemente sintonizada. Pero claro, también señaló el riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo de la desconexión persistente. Si la madre o el cuidador principal consistentemente no capta las señales del bebé, no responde a sus necesidades reales, el bebé puede aprender a desconectarse de sus propias sensaciones, de su experiencia interna, para intentar ser la idea que la madre tiene de él. Uf, qué fuerte. Como si tuviera que crear un falso yo para mantener el vínculo. Exactamente. Una desconexión muy temprana de la propia experiencia auténtica. Entonces, si la calidad de esa sintonía varía tanto, desde la muy buena hasta la muy desconectada, uno se pregunta cómo se traduce eso en patrones de comportamiento más estables a lo largo del tiempo. Pues ahí es donde entra el trabajo importantísimo de Mary Ainsworth y su famosa situación extraña. Ah, sí, es experimento clásico. Un método de observación estructurada donde se observaba cómo reaccionaban los bebés a separaciones breves y reuniones con su madre en un entorno desconocido. Y ella identificó unos patrones principales, ¿no? Los llamó organizados. Sí, 3 patrones principales que son organizados porque representan estrategias coherentes, aunque no todas óptimas, que el niño usa para mantener la conexión con el cuidador como puede. A ver, recuérdanos cuáles son. Primero, el seguro. Es el más adaptativo, alrededor del 60-65% en estudios de clase media. ¿Y cómo se ve? El niño muestra algo de angustia cuando la madre se va, lo normal, pero se alegra genuinamente al verla regresar, busca consuelo si lo necesita, se calma relativamente rápido y vuelve a explorar y jugar. Es la base para relaciones sanas, para la empatía. Exacto. Luego está el evitativo, como un 15%. Estos niños muestran una indiferencia aparente. ¿Cómo que indiferencia? Pues no lloran mucho cuando la madre se va, y como que la ignoran o la evitan activamente cuando regresa. Qué raro, ¿no? Sí, pero es solo aparente, porque si mide sus constantes fisiológicas, su corazón está latiendo rápido, tienen cortisol elevado, por dentro están estresados. Ah, o sea, sí les afecta, pero no lo muestran. Exacto. Suele darse con cuidadores que son más distantes emocionalmente o que rechazan el contacto físico cercano. La estrategia implícita del niño es algo así como, mejor lidio con esto solo, sin mostrar mi necesidad, porque si la muestro me rechazan. Entiendo. ¿Y el tercero? El tercero es el ansioso o ambivalente, un porcentaje menor, quizá 9-10%. Estos niños se angustian muchísimo con la separación. Mucho más que los seguros. Sí, y lo complicado es que, cuando la madre regresa, son difíciles de consolar. Se aferran a ella, pero al mismo tiempo pueden mostrar enojo, pataleos, como si estuvieran resentidos. Ambivalente, justo por eso. Quieren cercanía, pero también están molestos. Es como maximizar la señal de necesidad, estar siempre alerta y demandante para asegurarse de obtener respuesta, pero sin una estrategia clara para calmarse una vez que la obtiene. Vaya, son como diferentes formas de adaptarse a lo que hay. Es fundamental entender eso. Estos 3 patrones son adaptaciones. Son la mejor solución que el niño encuentra, inconscientemente, para mantener el vínculo con ese cuidador en particular, con sus características. No son buenos o malos en sí mismos. En ese momento, son funcionales en su contexto original, aunque claro, pueden generar dificultades en relaciones futuras. Permiten que la relación de alguna forma continúe. Tiene sentido, pero creo que había un cuarto patrón, ¿no? Uno más, problemático. Sí. Años después, Mary Main y sus colaboradores identificaron algo más complejo y, la verdad, preocupante. Un cuarto patrón al que llamaron apego desorganizado. Desorganizado. Suena a que no hay una estrategia clara. Exactamente. No es una estrategia coherente como las otras 3, sino una mezcla confusa, a veces contradictoria, de comportamientos. Y surge de una situación verdaderamente terrible para el niño, cuando el cuidador principal, esa figura que debería ser la base segura, Ajá. es, al mismo tiempo, la fuente de seguridad que necesita y la fuente de miedo o terror. Uf, qué dilema tan brutal. Necesito acercarme para sobrevivir, para calmarme, pero acercarme me da pánico porque esa misma persona me asusta. Exacto. El texto lo llama miedo sin solución. Es una trampa biológica, una paradoja irresoluble para el sistema de apego del niño. Qué angustiante debe ser.
¿Y cómo se ve eso en el comportamiento del niño? Pues se ven conductas muy extrañas, contradictorias. El niño puede empezar a acercarse al cuidador y de repente quedarse congelado, como una estatua, o tirarse al suelo sin razón aparente, mecerse de forma extraña, Movimientos como descontrolados. ¿sí? O interrumpidos. A veces pueden ser hipercariñosos y pegajosos con extraños de forma indiscriminada, o al revés, mostrar una desconfianza extrema hacia todos. No hay una pauta clara. Es como si su sistema interno para buscar seguridad estuviera colapsado, desorganizado. ¿Y cuáles son las causas? ¿Solo maltrato directo? El maltrato directo y el abuso son causas importantes, claro, pero no son las únicas. También puede surgir cuando los padres están profundamente invadidos por su propio trauma no resuelto. Ah, o sea, el trauma del padre o la madre afecta al bebé. Definitivamente. Imagina padres que son supervivientes de genocidios y tienen TPT severo, o víctimas de violencia doméstica que viven con miedo constante, o que han sufrido duelos terribles muy recientes y no procesados. Padres que están tan inestables emocionalmente, tan asustados o desconectados ellos mismos, que simplemente no pueden ser un refugio seguro y consistente para el niño. Su propio miedo o su desregulación se contagia, por así decirlo. Entiendo. El estado mental del cuidador es crucial. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos estudios que lo confirman. El texto menciona, por ejemplo, los trabajos de Rachel Yehuda con hijos de madres que desarrollaron TPT después del 11 de septiembre, Sí, lo recuerdo. o el de Glenn Sachs con niños que habían sufrido quemaduras graves. Encontraron que la cantidad de morfina que necesitaban los niños para el dolor dependía en parte de la seguridad del apego con su madre. Increíble. O sea, una madre segura y calmada ayudaba a regular hasta el dolor físico. Exacto. Todo apunta a lo mismo. La capacidad del cuidador de ofrecer seguridad, de estar regulado él mismo, es un factor protector potentísimo. Un cuidador regulado puede como amortiguar el impacto del estrés externo en el niño. Fascinante. ¿Y qué pasa a largo plazo con estos patrones? Sobre todo con el desorganizado, que suena tan complicado. Pues aquí el texto destaca un estudio longitudinal muy importante, de Carlene Lyons-Root. Ella siguió a familias de alto riesgo durante muchos años. ¿Y qué encontró? Dentro del grupo de madres cuyos hijos mostraban apego desorganizado, ella distinguió como dos estilos problemáticos principales en las madres. A ver, Por un lado, madres que describió como hostiles o intrusivas. Madres rechazantes, controladoras, que invadían al niño o que esperaban que el niño satisficiera las necesidades de ellas. Este estilo estaba más asociado a un historial materno de haber sufrido maltrato físico o haber presenciado violencia. ok, hostilidad, intrusión. ¿Y el otro estilo? El otro estilo lo describió como retraídas, temerosas o con inversión de roles. Estas eran madres que parecían como impotentes, frágiles, no respondían a las señales del niño, no lo consolaban. A veces incluso esperaban que el niño las cuidara a ellas. Como si los papeles se invirtieran. Exacto. Y este estilo estaba más asociado a un historial materno de abuso sexual o de pérdida de los propios padres a edad temprana. Qué triste panorama en ambos casos. Pero, ¿hubo diferencias en el impacto a largo plazo? Aquí viene el hallazgo que, la verdad, da mucho que pensar y es contraintuitivo para muchos. Al seguir a estos niños hasta la adultez joven, Ajá. encontraron que el retraimiento emocional materno y la inversión de roles, es decir, el segundo estilo, tenía un impacto más negativo y duradero en los hijos que la hostilidad directa. ¿En serio? ¿Peor que la hostilidad? ¿Uno pensaría que ser hostil es lo peor? Pues sí, eso parece. Este retraimiento se relacionaba específicamente con mayor agresión en la adultez joven, tanto hacia sí mismos como hacia otros, mayor impulsividad destructiva y una identidad mucho más inestable. Vaya. ¿Y por qué? ¿Cuál es la hipótesis? Pues, aunque la hostilidad es terrible, al menos implica una forma de contacto, de relación, aunque sea negativa y dañina. Hay una interacción, una presencia, por distorsionada que sea. Ok. Pero el retraimiento, la falta de respuesta, la invisibilidad emocional, es como si minara la base misma del ser. Es una ausencia donde debería haber conexión, reconocimiento. Es como no existir para el otro. ¿Como si el niño no tuviera un espejo donde mirarse y sentirse real? Exactamente. Y esto nos lleva directamente al concepto de disociación. La disociación.
sentirse como desconectado, ¿no? Sí, es esa experiencia de sentirse perdido, desconectado del mundo, de uno mismo, como si uno no fuera real o el mundo no fuera real, una sensación de vacío. A veces se describe como saber y no saber algo al mismo tiempo, una desconexión de la propia experiencia interna, de las emociones, de los recuerdos, del cuerpo. Y Lyons Ruth encontró una relación entre ese retraimiento materno y la disociación después. Una relación fuerte, sí, entre esa falta de respuesta emocional materna temprana, el no ser visto, no ser conocido en la propia experiencia interna por la figura de apego y la presencia de síntomas disociativos en la adultez. Aquí resuena mucho una cita de Bowlby que menciona el texto. Lo que no se puede comunicar a la madre, no se puede comunicar a uno mismo. ¡Qué frase tan potente! Mucho. Si tu experiencia interna no encuentra eco, no es validada, no es recibida por esa figura primordial, es como si no pudiera integrarse, como si quedara fuera de tu propio alcance consciente, fragmentada. Entonces, el punto crítico de esta investigación, si entiendo bien, es que sugiere que la tendencia a disociar, a desconectarnos, Ajá. se aprende muy temprano, en esa falta de espejo emocional, en esa falta de sintonía. Exacto. No es solo producto de traumas que puedan ocurrir después, en la infancia o la adultez, aunque estos, claro, pueden agravarla enormemente, sino que la raíz, la vulnerabilidad a disociar, puede estar en esa ausencia fundamental de sentirse real y conectado en la primerísima relación. La falta de seguridad y de ser visto parece ser el caldo de cultivo para esa desconexión posterior como forma de defensa. Entonces, resumiendo un poco todo esto que hemos explorado, lo que emerge es que la calidad de esa primera danza relacional, esa sintonía con nuestros cuidadores, deja una marca increíblemente profunda, ¿no? Profundísima. Crea los mapas internos, a menudo inconscientes, con los que luego navegamos todas nuestras relaciones, y también con los que regulamos o intentamos regular nuestras propias emociones, y cómo nos sentimos de seguros o inseguros en el mundo. Y la falta de esa sintonía, sobre todo en casos de retraimiento, inconsistencia o ya de plano el apego desorganizado, puede dejar secuelas muy duraderas, como esa dificultad para sentirse real o esa tendencia a desconectarse, a disociar, como una forma casi automática de sobrevivir a la angustia. Así es. Comprender estos mecanismos es, yo creo, un paso enorme, tanto a nivel personal como social. El texto, hay que decirlo, no ofrece soluciones fáciles. Cambiar patrones que se establecieron tan temprano es un trabajo complejo y a menudo largo. Claro, no hay varitas mágicas. No, pero sí sugiere que la sanación o la construcción de mayor seguridad interna pasa por restaurar o quizá construir por primera vez esa sensación de sincronía, esa conexión rítmica, sintonizada, primero con otros, quizá un terapeuta, una pareja segura, y eventualmente con uno mismo. Y menciona de pasada algunas actividades que podrían ayudar, ¿verdad? Como la música, la danza. Sí, se mencionan brevemente actividades que implican ritmo, movimiento compartido, sintonía no verbal, como la música, la danza, incluso deportes de equipo. Cualquier cosa que implique esa resonancia física y emocional compartida podría potencialmente ayudar a reparar o construir esas vías neuronales de conexión y regulación que quizá no se desarrollaron bien al principio. Interesante. Y para cerrar, me queda un pensamiento resonando, como una pregunta abierta, ¿no? Combinando un poco a estos pioneros que mencionamos. A ver. Si Winnicott dice que sentirnos reales, tener esa sensación de ser, depende fundamentalmente de ese sostenimiento y sintonía inicial, Ujú. y Bowlby dice que lo que no se puede comunicar a la madre no se puede comunicar a uno mismo, la pregunta es, ¿qué partes de nuestra propia experiencia interna podrían haber quedado silenciadas, desconocidas incluso para nosotras mismas, como un eco de esas primeras interacciones? Una pregunta profunda. Sí. ¿Y cómo afecta esa posible desconexión interna, esas partes no integradas, a nuestra capacidad hoy para cuidarnos, para protegernos y para conectar auténticamente con otros y con nuestra propia vida? Es algo en qué pensar, sin duda. Una reflexión importante que se desprende de todo esto.